apóstol Pedro finalmente por Hebreo. Que acompáñame a mirar brevemente estos versículos encomendando nuestros pensamientos al Señor. Estando el Señor en el monte de los olivos, y estoy leyendo Mateo 24, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dinos cuándo. Y cada vez que leo este versículo, pienso que de pronto, siempre, desde hace 2000 años hasta ahora, la pregunta que se hacen los creyentes es ¿cuándo? Y el Señor no nos va a dar una fecha. No nos va a dar una fecha, nos va a dar solo algunas características que pueden asociarse al momento en que se viven y una exhortación. Es decir, lo importante es la exhortación. Las características es para abrir nuestros ojos y entender un poquito el momento que nos toca vivir. Y esta pregunta tiene una respuesta, sin duda, del Señor Jesucristo en ese sentido. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no será el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hay tres cosas que nos dice el Señor Jesucristo respecto, como exhortación: que nadie os engañe, no os turbéis, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero la gente sigue preguntando cuándo y cómo va a acontecer y cómo será el anticristo y estas pestes, son las copas de ira, ya viene la tribulación, no sé, tantas preguntas. Parece que el Señor Jesucristo tendría la misma respuesta: que nadie os engañe, no os turbéis, y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo podríamos nosotros ser insensibles a tamaña exhortación en tiempos como los que vivimos? Entonces tenemos que reconocer que es posible ser engañados. Somos frágiles con eso, y que podemos estar escuchando cosas que nos desvíen de la atención de la palabra de Dios o de poner nuestros ojos en Jesús. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 13, versos 12 y 14: la noche está avanzada y se acerca el día. Sin duda hablando de la segunda venida. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz y andemos como de día honestamente. Pedro va a decir: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sed pues prudentes y espíritu sobrio para la oración. Que nadie os engañe. ¿Cómo nos defendemos del engaño? Siendo sobrios. ¿Cómo podemos ser sobrios? Estando conectados con la palabra de Dios, que no sensibilidad y una lectura correcta de lo que está pasando en el presente. No seremos arrastrados ni por engaños, ni, como va a decir el apóstol Pablo, ser seducidos por la tentación de nuestra propia tendencia pecaminosa. Y Hebreos en el capítulo 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy no podemos congregarnos, pero no es la única manera de estar conectados y mantener unidad y comunión. Tenemos muchos recursos para estar uno pendiente del otro, llamándonos, exhortándonos a la buena obra, compartiendo nuestras cargas, compartiendo nuestra bendición, contando lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, hablando de estas cosas. Te propongo, mi hermano, que en esta breve reflexión reconozcamos que cada vez que la Biblia habla de la venida de Jesucristo, nos exhorta a santidad. Cada vez que la Biblia nos habla de la segunda venida, nos exhorta a estar dependiendo de Él en oración y ser sobrios. Cada vez que la Biblia nos va a hablar a los creyentes de la venida del Señor Jesús, nos anima a las vestiduras blancas, a andar en luz, a la santidad. Mi hermano, mi hermana, la santidad es posible. La santidad es posible gracias a la sangre de Cristo que se volteó en la cruz en favor nuestro. Y el Señor viene por una iglesia que le espere, que ame su venida. Amar su venida es esperarlo con vestiduras blancas, con una vida limpia, con una vida que practique la verdad en un corazón sencillo, sobrio, velando en oración, sumiso a su palabra. Porque este mundo, mi hermano, mi hermana, vive de espaldas a Dios. Quiere ser independiente de Dios. Me hace recordar esos adolescentes que he visto más de una vez y se quejaban y venían hasta la consejería. Estoy cansado de mis padres, que me digan todo lo que tengo que hacer, no me dejan espacio, quiero vivir mi vida, quiero ser independiente. Quería ser independiente, pero vivía en la casa de los padres. Quería ser independiente, pero quería seguir recibiendo el pago de la universidad. Quería ser independiente, pero quería seguir viviendo de las bendiciones y de la protección de los padres en alimentación y en vestido. Me hace recordar mucho a esta generación. Quiere alejarse de Dios, quiere vivir a su manera, quiere hacer sus propios mandamientos. Quieren vivir independientes, pero siguen respirando el aire que viene de nuestro Señor, sustentados por el sustento que el Señor da en la creación. Quieren vivir protegidos, quieren vivir sustentados, quieren vivir provistos de todas esas bendiciones, pero quieren ser independientes y vivir a su manera. Terrible condición. Vivirán las consecuencias de vivir alejados de un Dios. Dios estará donde Dios los pone. Si los pone fuera de su vida se estarán. Y cuando sufran las consecuencias en tristeza y en dolor, entonces tratarán de levantar la mirada al cielo y se verán lejos. Pero el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira qué linda verdad. El otro día estaba lavando ropa. Estaba lavando mi ropa y tengo cierto cuidado especial con la ropa blanca, sean camisas, polos, gris. Y entonces se estaba jabonando y luego los dejo con lejía y entonces las dejo limpiecitas, también las toallas. Y cuando las estoy lavando, viene a mi mente este himno. Eres limpio por la sangre de Jesús. Han sido lavados tus pecados, están así de blanca tu vida, lavados por la sangre preciosa. Y agradecí a Dios, porque la santidad es posible, vivir en limpieza es posible. Es bien difícil que no nos manchemos en su seno. Es más, yo que termino de lavar, exprimo y ya está listo, lo cuelgo ahí en el cordel, la toallita, esto recién lavadito, blanco, ¡pum!, se cae al suelo, hermano. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Qué frustrante, ¿no? Lavadito al suelo. ¡Ay! Qué pensamientos, sentimientos embargan de emociones tu corazón y tu mente cuando pasan eso. Te pregunto y me pregunto. ¿Esa tristeza, esa indignación, esa frustración hace que tú lo botes a la basura? No creo, ¿no? No lo botes a la basura. ¿Qué haces? Pues haces lo mismo que yo hice, pues. Lo recogí con tristeza. Volví entonces a la tina a lavarlo.
Lo enjuagué y lo volví a colgar. Y otro pensamiento vino a mi corazón. Hermano, hermana, si te caes, el Señor te levanta. Si pecas, el Señor quiere limpiarte. El pecado es nauseabundo para Dios, pero mira cuánto te ama, que a pesar de esa mugre que tiene esa ropa, esa mugre que tiene el pecado en nuestras vidas, Él está dispuesto a extender sus manos para volvernos a lavarla en la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre. Hermanos, viene Cristo. Las pestes que nos rodean, el coronavirus, las muertes. Sí, coincido con algunos pastores que están predicando. Es principio de dolor. Vienen cosas peores. Sí. Nos llegó la noche en el planeta, pero la iglesia tiene esperanza. Ese es el mensaje que tengo para ti. Tiene esperanza, y para vivir en esa esperanza tiene que recordar estas tres cosas. Cuidado, podemos ser engañados, tenemos que perseverar en la palabra. Cuidado, mi hermano, mi hermana, que seas arrastrado por la seducción de este mundo que cada vez vive en la noche y en la oscuridad de sus placeres, de sus inmundicias, y quieren arrastrarnos a nosotros. Cuidado con ser engañados, cuidado con ser seducidos, cuidado con detener en este camino